Antes parecía que papá y mamá tenían la razón. Y hasta cierto punto parece que sí. Pero ahora ya no es tan relevante que ellos puedan tener la razón. Tal vez ya no tan emocionante. Parece que ahora lo que ellos dicen no encaja muy bien con lo que yo creo, ni con lo que yo veo en mis alrededores. Papá y mamá quieren que yo sea una persona ejemplar y que siempre me porte bien. Y hasta dicen, te lo digo porque te amo. Haz caso porque yo sé lo que es mejor para ti. Pero a mí no me parece que eso sea correcto. Yo veo la vida diferente. ¿Por qué no me dejan vivir mi vida? ¿Por qué no me dejan ser como yo quiero ser? ¿Acaso es tan malo lo que yo pienso o lo que yo quiero? Por ejemplo, vestirme de una manera diferente a como ellos creen. Tener una relación de noviazgo con alguien que está bien, no encaja dentro de los estándares que ellos creerían que es correcto, pero yo lo amo, porque son así. Bueno, la verdad, en este capítulo hablaremos de un secreto más, que se llama el secreto de la identidad. Todos pasamos por ese momento donde sentimos que no encajamos y como lo comenté a un principio, lo que a veces era emocionante o relevante, ahora ya no lo es tanto. Y parece que lo que antes nos decían cuando éramos niños ahora ya no es tan padre. La adolescencia sí es. El adolescente puede tener muchos cambios constantemente y parece ser que un día amanece con unos comentarios tan maduros y tan elevados para su edad y uno piensa, no, este niño ya agarró la onda de lo que le estoy diciendo o esta niña. Pero mañana amanece con una forma de ser y un comentario completamente diferente a lo que un día antes escuchamos. Porque así es la adolescencia. Y no quisiéramos que fuera así, pero es un cambio porque en esa edad es cuando ellos están formando su identidad. Entonces ya no quieren que nadie les diga qué hacer porque ellos piensan que lo que ellos piensan, válgame la redundancia, es correcto. Pero ahora, ¿en qué consiste la identidad? ¿De qué va ese proceso? La identidad fuerte es un proceso largo y difícil, en el cual cada adolescente tiene que pasar. Y sí, una vez escuché a mi mamá que dijo que la única manera de poder lidiar conmigo era orando por mí, porque las palabras no eran una forma en que yo entendiera las cosas. Y realmente es un consejo muy válido y es algo que yo creo que todos los padres o líderes de adolescentes, maestros de adolescentes tenemos que poner en práctica, orar por ellos. Porque a veces las palabras no son suficientes ante lo que ese individuo adolescente ya tiene pensado que va a hacer, que tiene que hacer y que es lo correcto. Por más que le expliquemos, le digamos, le pongamos ejemplos y hasta le comentemos en qué va a terminar lo que él está pensando hacer o lo que está a punto de hacer, no hay. Así que en vez de eso, ¿por qué no los ayudamos en este proceso de identidad que ellos están pasando? Como se ven a sí mismos, es el núcleo de su personalidad. Si ellos se ven como una persona derrotada, que no tiene futuro, que nunca van a lograr demasiadas cosas o incluso nada, ese va a ser el núcleo de su identidad, del cual van a partir para seguir adelante. Por eso hoy vemos muchos adultos que están batallando con muchos problemas emocionales, existenciales y mentales. Porque en el proceso de la adolescencia, cuando su identidad
debía de ser formada de una manera correcta y a lo que Dios dice, a veces alguien les dijo que no eran suficientes, que no servían para nada, que siempre eran los mismos, que eran desobligados, bueno, en fin, de cosas desacreditadas. Y eso hace muchas veces que sea como la base de lo que ellos puedan creer o verse de sí mismos. Pero si al contrario de esto nosotros empezamos a verlos de una manera pues mejor, más positiva, darles palabras de aliento. Y como un día escuché a una psiquiatra decir, no es lo mismo decirle a tu hijo, eres un desordenado, eres un desobligado, o mira cómo está tu cuarto, siempre es lo mismo, todo está regado por donde sea, a decirle, tu cuarto está desordenado, porque de esa manera no lo estás calificando directamente como un desordenado a él, sino como una acción que está a su alrededor porque su cuarto está desordenado. Hay una gran diferencia en cómo acomodamos las palabras, porque al momento de decirle desordenado a un adolescente, le estás diciendo pues que así es, y después se pregunta el papá o la mamá o la maestra o líder, ¿por qué este niño no cambia? ¿Por qué siempre piensa de esa manera? Pues bueno, tiene mucho que ver con las palabras. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Palabras de bien o palabras de mal son las que marcan el destino o la identidad también de un adolescente. Entonces, si a lo mejor algo no te parece o no nos parece de ellos, en cuestión de que si a lo mejor son tercos, son desobligados o no son responsables porque no cumplen con las tareas, con los proyectos, en vez de decirle, eres un irresponsable, sería a lo mejor decirles, ¿por qué no cumples con tus obligaciones? ¿O por qué no cumples con esta obligación de esta tarea? Y no señalarlos con lo que están pasando en ese momento. Hay una gran diferencia. Y vuelvo y repito, las palabras que se les digan a ellos en esta etapa de formación tienen un gran impacto en su futuro. En ese momento, tal vez el papá, la mamá, la persona que estuvo al lado de ellos, se los dijo de una manera desde la ira, desde el coraje, porque siempre era lo mismo. Y lo dijo enojado, enojada. Pero esas palabras marcan a ese adolescente. No sé, ahora con tanto forma de que nos dicen cómo educar, cómo enseñar de una manera diferente. Y no es que sean unos adolescentes, unas personas de cristal, no. Pero vemos en la sociedad que luego piensan, los papás de antes, las personas de antes no iban a psicología y al contrario, eran suficientes y enfrentaban los problemas. Sí, pero ellos hacían lo que ellos aprendían y así se iba una mano cadena y después terminaban las personas en vicios, en golpes, en engaños, en personas hirientes, en personas mala onda. Entonces no es que sea una generación de cristal, simplemente que ahora estamos abriendo los ojos ante una realidad que los adolescentes cuando son adultos ya no quieran nada con Cristo, ya no quieran nada con Dios. Porque las personas que lo rodearon, lejos de enseñarles el amor de Dios, solamente les enseñaban en dónde estaban equivocados y qué era lo que pensaban o cómo los veían. Y si en esa etapa donde ellos están siendo formados en su identidad, solamente escuchan desacreditaciones, pues obviamente su identidad estará distorsionada y el enemigo se encargará de eso. Porque es todo lo que escuchan y más si esas palabras vienen de personas que los quieren. Ahora, ¿qué tal si vemos esa identidad desde el punto de vista, o más bien dicho, desde los ojos de Dios? En Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. A los que le recibieron y a los que creen. No dice que si se portó bien, si se portó mal, si tuvo buenas calificaciones, si hizo la tarea, si
fue buen hermano, buen hijo, si es trabajador o no. Dice, por cuanto ellos creen y recibieron. Creyeron en Cristo y les dio el derecho de ser hijos de Dios. Yo creo que como papá, si alguno de tus hijos comete un error, tal vez te molestarás, lo castigarás, pero no por eso le vas a decir, ten, ya no te quiero aquí en la casa, ya no eres mi hijo. Yo creo que no sucedería de esa manera. Al contrario, se le mostraría amor, respeto y se le enseñaría. Ahora, si los vemos desde los ojos de Dios, Él dice en Juan 1:12, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Les dio el derecho de ser sus hijos, por cuanto creímos y cuanto lo recibimos. Cuando recibimos a Cristo, somos hijos de Dios. Yo no soy lo que hago, yo no soy lo que opinan los demás, yo no soy las calificaciones que tengo, yo no son los logros que tengo, yo no soy eso. Yo soy hija de Dios. Los logros son un plus, pero no son algo que me dé mérito para que Dios me ame más o menos de lo que ya me ama. Y a veces entenderlo es complicado, porque también si en nuestra casa tenemos el referente que papá y mamá a lo mejor nos dicen, si haces esto, te ganas esto, o si ganas buenas calificaciones, tienes un regalo, que entiendo perfectamente que los papás tienen una chamba tremenda y no desacredito lo que hacen en función de impulsar y enseñar a sus hijos adolescentes para crecer y motivarlos de esa manera, que es muy bueno, pero también los papás se equivocan, también los líderes nos equivocamos porque somos seres humanos. Y también es válido que si a lo mejor nos hemos equivocado, pidamos disculpas. Porque no quiere decir que como adultos somos perfectos. No. Y es cansado pensar eso. Pero si a lo mejor el adolescente tiene esa referencia de Dios porque sus figuras de autoridad le han mostrado eso, pues obviamente sí va a tener un conflicto para pensar que Dios lo ama por el simple hecho de él ser hijo de él. Volvemos a lo mismo, están en el proceso de la identidad, pero ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. Somos sus hijos. Y eso es algo maravilloso que constantemente se los tenemos que recordar y se los tenemos que hacer como afirmación. Decirle, tú no eres las palabras desacreditadas que te han dicho. Tú no eres un rebelde, tú no eres un desobligado, tú no eres un irresponsable, tú no eres un perdedor, tú no eres un burro, tú no eres esto negativo que te han dicho. Tú eres un hijo de Dios. Eso eres. Y si fomentamos desde ese punto de que somos y que son hijos de Dios, por cuanto creen en Cristo, podemos tener una base mejor, como un punto de partida mejor hacia su identidad. Porque si de ahí se basa su identidad, podrá crecer de una manera sana, saludable, madura, porque sabrá que aun cuando en el camino se equivoque o falle, es un hijo de Dios y siempre puede volver a su Padre, pedir disculpas y hacer las cosas diferentes. Amarlos incondicionalmente y que son amados incondicionalmente. En Efesios 2, 4, 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Dios es rico en misericordia y es su gran amor por nosotros que nos dio vida en Cristo. Él buscó esa reconciliación, la cual el pecado nos había alejado
de Él. Pero por medio de Cristo nosotros somos reconciliados en Él nuevamente por amor. La Biblia declara que Dios es ese amor ilimitado. Dios es amor. Dios es la expresión de amor. Dios es amor. Lo decimos en el versículo como si fuera algo ya normal y lo vemos por todos lados, pero realmente Dios es amor, y el decirlo tantas veces pierde a veces el impacto de lo que realmente es. Pero al decir Dios es amor, es que Él nos ama incondicionalmente. Nuevamente, nos ama, como lo dije hace un momento, nos ama porque Él es amor, no por lo que nosotros podamos hacer, porque ya Él nos ama. Él nos ama, y cuando nos hemos equivocado y nos perdona, no quiere decir que al cabo de las 2 horas, al día siguiente, nos dice, pero recuerda que yo te perdoné tal pecado. Pero recuerda que yo te perdoné hace 5 años esto. Oye, pero recuerda que yo la semana pasada te perdoné este pecado. No, Él nos perdona y no se acuerda más nunca de lo que nosotros cometimos. Pero entonces nosotros empezamos a hacernos ideas en nuestra mente. Incluso ya a los grandes nos pasa. Imagínense si nos pasa a nosotros, ¿cómo no les pasará a ellos? De decir, bueno, ya me perdonó, pero después uno dice, híjole, pero sí la regué demasiado. Sí hizo que esto que estaba mal no debió de pasar. Pero Él no se acuerda. Muchas veces es más el enemigo que está ahí queriendo juzgarnos y condenarnos y diciéndonos las cosas malas que hicimos. Pero Él no se acuerda, porque Él nos ama incondicionalmente, y cuando Él nos da su amor, no es condicionado a las acciones que nosotros podamos hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender primero como personas y después poder enseñárselo a nuestros adolescentes. De otra manera, será complicado que ellos lo puedan creer. Somos personas que estamos aprendiendo, o más bien dicho, estamos desaprendiendo de las culturas o de la forma que nos enseñaron a nosotros. Estamos desaprendiendo y aprendiendo nuevamente en base a lo que Cristo nos enseña. Y créanme, a veces puede ser un poco difícil el hecho de quitarnos ese chip de las cosas que según nosotros creíamos que eran correctas y podernos insertar la mente de Cristo, en la cual pensar de la manera en que Él piensa hacia ellos. Si dijimos al principio que el cerebro llega a la edad de 25 años a alcanzar su madurez o la formación completa de él, y en ese inter tienen altas y bajas, y a veces parece que son más bajas que altas. No querramos que ellos agarren la onda cuando también ellos están descubriendo ese proceso de identidad. Tengámosle paciencia, eduquemos con amor, enseñemos con pasión y enseñémosle la verdad de lo que dice la palabra del Señor. Pero siempre refrenando nuestra boca, si acaso queremos decir algo mal o algo que desacredite su identidad. Enseñémoslos desde el amor, palabras de afirmación, palabras de respeto y palabras de verdad. No corrijamos desde el enojo, la ira o el dolor, porque terminaremos sembrando una raíz de amargura en ellos que brotará y dará un fruto malo. Entonces, ayudémoslos en este proceso de identidad que ellos están formando para que puedan crecer
y ser unos adultos sanos, emocional, espiritual y físicamente también. Mi nombre es Berenice Fernández y fue un gusto estar con ustedes en este segundo capítulo. Recuerden que estamos estudiando un poco lo que es este libro de los 7 secretos que todo líder de adolescente debe saber, de Sergio Balerga. Les invito a que lo lean. Es sumamente interesante y si eres líder de adolescente o si eres padre, te va a ayudar a poder entender un poco más a tu adolescente y ayudarlo en este camino donde podemos ayudarlos en este camino donde ellos puedan crecer y que su fe sea firme, porque su identidad es firme en Cristo. Nos vemos en la próxima.